Bueno, seguimos, video 10 de electromagnetismo, parte 2. Entonces, quedamos de resolver los problemas. Vamos a resolver uno de un circuito mixto. Y déjenme dibujar el circuito mixto. Este sería tu circuito mixto, que sería de R1 de 6 ohms. Este sería de 3 ohms. R2 de 3 ohms. R3 de 7 ohms. R4 de 5 ohms. Y el voltaje de la fuente de 15 volts. Lo que yo quiero conocer sería las corrientes a través de cada uno de ellos, o sea, I1 cuánto vale, I2, I3, I4 y los voltajes, es decir, B1, B2, B3 y B4. Esos son los que yo quiero conocer. Ahora, para resolverlo yo necesito primero simplificarlo, es decir, tengo que irme a un circuito de esta manera, donde este sería R1 y aquí tengo que sacar la resistencia equivalente. Sería la resistencia equivalente de acuerdo a estos que están en paralelo. Este es mixto, es decir, tengo serie y tengo paralelo. Es un circuito mixto, es una combinación de un circuito de serie y paralelo. Cuando están en paralelo, tengo que utilizar esta fórmula para poder calcular la resistencia equivalente, que es el inverso de la suma de los inversos. Es decir, aquí en vez de R1 debería estar 3 ohms, en R2 7 ohms y en R3 5 ohms. Yo ya lo resolví y lo que te da en este caso sería 1.48 ohms y ese es el voltaje de la fuente. Estos dos ya quedan en serie, como estos. La resistencia total cuando están en serie es la suma de ellos, es decir, esto todavía se puede simplificar más a una resistencia de esta manera, donde esta sería la resistencia total, que sería igual a 7.48, este vale 6, más esto sería 7.48 ohms. Ahí está. Y el voltaje de la fuente lo conozco, que son 15 volts. Ya que conozco la resistencia total y el voltaje, puedo utilizar la ley de Ohm, que es V es igual a I por R, y me regreso. Es decir, yo aquí despejo I y me quedaría que es V sobre R. Con esto yo puedo calcular la corriente a través de este dispositivo. Conociendo la corriente, yo sé que cuando están en paralelo, digo en serie, las corrientes son iguales. Entonces esta corriente que yo tenga aquí va a ser la misma corriente aquí y aquí. Entonces vamos calculando la corriente. Yo aquí ya tengo que es 15 volts sobre 7.48 ohms. Y esto nos da 2 amperes. Tenemos aquí una corriente de 2 amperes. Al regresarnos tenemos 2 amperes aquí y 2 amperes aquí. Ahora, conociendo la resistencia y la corriente, puedo calcular el voltaje, que es utilizando esto. Entonces, aquí ya tengo la corriente I1 que vale 2 amperes. Me faltan estos de aquí y puedo calcular B1. B1 sería igual a I1, que es 2 amperes, por R1, que son, ¿dónde está? Ah, 6 ohms. Y ya tendría la corriente, perdón, el voltaje en ese dispositivo. Esto me da 12 volts y entonces ya tengo B1, que sería 12 volts. Bueno, voy para acá. Yo con esto puedo calcular el voltaje en este dispositivo. El voltaje, ahí sería el voltaje equivalente, por decirlo de alguna manera, ya que es una resistencia equivalente, sería 1.48 ohms por 2 amperes, que sería la corriente que tengo ahí. Eso me tiene que dar 1.48 por 2
2.96 volts. Ese es el voltaje aquí. Pero si nos regresamos a un circuito que está en paralelo, los voltajes son las mismas a través de cada una de las ramas. Es decir, el voltaje aquí tiene que ser el mismo voltaje aquí y el mismo voltaje aquí. Quiere decir que cuando yo me regrese aquí, este voltaje equivalente debe ser el mismo aquí, aquí y aquí. Y con eso ya puedo calcular, con eso yo ya tendría B2, B3 y B4. Es decir, de una vez lo ponemos. Este voltaje debe ser el mismo a través de cada uno de ellos. O sea, 2.96 volts, 2.96 volts y 2.96. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Los voltajes son las mismas a través de cada rama. Y ahora yo conozco voltajes y conozco resistencia. Puedo calcular la corriente utilizando esta fórmula. Eso ya te toca a ti. Yo aquí ya tengo el voltaje en el dispositivo 2 y tengo la resistencia en el dispositivo 2. Haciendo esta operación puedo calcular I2, lo mismo con I3 y lo mismo con I4. Ok, ahora vamos a resolver un problema con las leyes de Kirchhoff. Voy a borrar esto. Para las leyes de Kirchhoff tenemos que sacar tres ecuaciones. Yo aquí tengo, déjenme mover la cámara. Tengo marcado el circuito, un circuito que no es sencillo, es un poco más complicado para poderlo resolver. Entonces yo tengo que utilizar las leyes de Kirchhoff. No es como un circuito en serie paralelo o mixto, es algo un poco más complicado. Entonces yo tengo que tener, bueno, de entrada, tengo que ver que las corrientes estén bien. Es decir, yo tengo una corriente I1 y 2, llega la corriente a este nodo, es un nodo ya que son tres conductores, y se separa. Una corriente se va en I1 y otra corriente se va a este lado. Llegando a ese dispositivo o a este nodo, más bien, esta corriente, parte de esa corriente se va para acá, que sería I3, y parte se va para acá, que este sería I1 menos I3, o sea, esta corriente menos la que se fue para acá. Y en esta corriente, en este dispositivo, sería esta más estas, es decir, I2 más I3. Cuando llegan para acá, estas dos se unen y sería la suma de estos dos, pero este es negativo, este es positivo, se queda I1 más I2, es decir, esta corriente. Las corrientes están correctos y yo escojo mis recorridos. Debo de tener tres recorridos. El primer recorrido es este, va para acá, el segundo recorrido es aquí y el tercer recorrido es este. Cada uno de los recorridos, todos los recorridos deben de cubrir todos los dispositivos. Es decir, yo aquí ya no puse ningún recorrido porque tengo ya los tres dispositivos que forman parte de este punto, están incluidos en los otros tres recorridos. Es decir, ya no necesito otro para que queden todos los resistores incluidos. Es decir, tú pones la cantidad de recorridos necesarios para que todos los dispositivos queden incluidos y no tienes que poner de más si es que ya están incluidos los resistores. Empezamos con este recorrido. El recorrido va para acá, la corriente y el recorrido llevan la misma dirección, corriente y recorrido misma dirección, entonces debe ser negativo, debe ser menos I2 por 1 ohms. Aquí está. Este sería I2, la corriente que va en este dispositivo, 1 ohms, sería el resistor de este dispositivo. Seguimos con el recorrido, la corriente aquí sería esta, el recorrido y la corriente llevan la misma dirección, otra vez, negativo, entonces sería menos, la corriente sería I2 más I3 por 2 ohms. Seguimos con el recorrido y el recorrido va del negativo al positivo en la FEM, que es este. El recorrido va del negativo al positivo, entonces tu FEM es positiva, es decir, son 13 volts positivo más 13 volts positivo igual a 0. Ahora tomamos este recorrido. Este recorrido va para acá, la corriente y el recorrido llevan la misma dirección, la corriente va para acá, el recorrido también, y entonces te quedaría negativo, que sería menos I1. Aquí te dice recorrido y corriente misma dirección, y por R debe ser negativo. I1 por 1 ohms. Seguimos, y aquí otra vez, la corriente y el recorrido llevan la misma dirección, la corriente es I1 menos I3, y como llevan la misma dirección es negativo, entonces sería menos I1 menos I3 por 1 ohms,
y seguimos para acá, llegamos al voltaje, otra debe ser positivo, más 13 volts, igual a 0. Y ahora tomamos el recorrido que yo tengo aquí. Aquí el recorrido va hacia acá. Entonces llegamos a este dispositivo, el recorrido y la corriente lleva en direcciones opuestas, entonces debe ser positivo. Entonces sería más I2 que multiplica a 1 ohms. Ahí está. Sigue el recorrido para acá. Llega a este dispositivo y la corriente y el recorrido llevan la misma dirección. Entonces ser negativo sería menos I1 que multiplica a 1 ohms y sigue el recorrido por acá. Aquí otra vez la corriente y el recorrido llevan la misma dirección, sería negativo, entonces sería menos I3 por 1 ohms igual a 0. Y entonces ok, entonces ya tenemos estos tres. De aquí vamos a despejar I2 y lo vamos a sustituir acá para que nos queden dos ecuaciones. Es decir, yo tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, yo quiero que me queden dos. Entonces aquí yo tengo que es I2 es igual a I1 más I3. Despejando este es positivo, bueno, los 1 se van en todos lados y me quedaría, este es positivo, pasa al otro lado negativo, negativo pasa a positivo, es igual con este, queda I2 es igual a I1 más I3. Al sustituir este aquí y luego lo borro y luego lo pongo hacia acá, me quedaría que sería menos I1 más I3 que multiplica a 1 ohms, sería este, menos I2 que es I1 más I3 más I2, si luego le borro el 2 y le pongo 3, aquí está, estos dos que están aquí, más I3 por 2 ohms más 13 volts, y entonces me quedaría que es menos I1 por 1 ohms menos I3 por 1 ohms menos I1 por 2 ohms, y acá me quedaría menos 2 menos I3 por 4 ohms más 13 volts. Y esto lo regreso para acá. Entonces sería serían 2. Ok. Entonces ya este con este me quedaría que es menos I1 por 3 ohms. Y acá me quedaría menos I3 por 5 ohms más 13 volts. Ok. Ya nos quedó la primera. Aquí está. Ahora de aquí tenemos que simplificar para que nos quede también una sola ecuación. Entonces, esto lo voy a poner por acá. I2 es igual a I1 más I3. Y vamos a borrar esta parte para seguir hacia abajo. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Vamos con esta, que tenemos que simplificarla, de aquí. Entonces, voy a usar otro marcador para que no se vaya a confundir. Entonces me quedaría que sería menos I1 de 1 ohms, que es esta, menos I1 por 1 ohms, que es esta, menos ponemos más I3 por 1 ohms, más 13 volts igual a 0. Ahora sí, entonces aquí me quedaría menos I1 por 2 ohms, con estos dos, más I3 por 1 ohms, más 13 volts igual a 0. Entonces, esa la pongo acá abajo.
es igual a 0, no puede ser. Entonces, esta me pongo aquí abajo, que sería I1 por 2 ohms más I3 por 1 ohms más 13 volts igual a 0. Ya tengo mis dos ecuaciones. Entre estas tres ecuaciones, simplifiqué para llegar a estas dos. ¿Cómo simplifiqué? De la última despejé I2, que aquí está, y lo sustituí acá, y la otra pues ya me queda así. Entonces ya me quedan las dos ecuaciones. Déjenme ver si estoy correcto. Sí, estoy correcto. Puedo multiplicar esta ecuación por 5 y luego sumo estas dos. Al sumarlas, esta se me va a ir, despejo I y ya tendría mi corriente. Eso ya te toca a ti. Otra vez, multiplico esta ecuación por 5. Al sumar estas dos ecuaciones, esta se hace 0, que sería menos 5 ohms más 5 ohms, se hace 0. Y me quedaría entonces la suma de estos dos, ya después de multiplicado por 5, esto también por 5, más 13, igual a 0, despejas después y ya tienes tu resultado. Y bueno, eso ya te toca a ti. Ya tendrías I1, después de I1, sustituyes aquí I1 y despejas I3, ya tendrías I1 e I3, y ya después sustituyes aquí I1 y I3 y ya te da I2. Te lo explico por pasos. Digo, ya me extendí mucho el tiempo. Como te digo, multiplicas por 5 esta ecuación. Vas a sumar estas dos, se te anulan estos. Después de multiplicar por 5, vas a sumar este con este y despejas I1. Ya que tengas I1 despejado, vas a sustituir este valor en alguna de estas ecuaciones para despejar I3. Sustituyes estos dos aquí y tendrías I2. Y con eso terminas ya el problema.